En España, ¿cómo controlo una guerra? O sea, es imposible para mí yo poder controlar eso. Es como una sensación de que a veces como no tienes algo bajo tu control, te preocupas. Al final seguimos siendo adultos y seguimos siendo a veces como niños, Claro. ¿no? De querer intentar hacer todo a nuestras formas sin pedir ayuda, atormentándonos en un vaso de agua. Lo importante aquí es saber que hay una persona que tiene el control. En la Biblia dice que a pesar de que veamos todo muy desordenado, Dios está bajo el mando de todo. Sí. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando vemos que Dios está... Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelve a Casa Podcast. Mi nombre es Daniela Silva y estoy con mi esposo Daniel Alejandro. Hola, yo soy Daniel, ella es Daniela Alejandra. Cuarta vez que le digo porque hemos estado repitiendo el inicio. Estamos teniendo unos problemas técnicos. Sí. Pero bueno, ya nuestro editor lo está solucionando. Pero como es ella, No puedo hacer mucho. nos toca volver a iniciar. Bueno, estábamos hablando de... Ya lo he dicho varias veces, pero ustedes no lo han escuchado. Pero bueno, estábamos hablando de cómo está el mundo, ¿no? De cómo está el mundo un poco ahí como... Hay muchas cosas que están viniendo, ¿no? Y bueno, hace el capítulo pasado, inclusive hablábamos por ahí también en una reunión de jóvenes de la iglesia, que se estaba viendo este movimiento Therian, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo ya personas que se identifican como animales, ¿cierto? Por ahí andan chicos que andan mordiendo a otros que porque se creen perros y esto. Y bueno, pero entonces, bueno, y bueno, esto lo toca un poco ahora porque están en la guerra, ¿no? Está en la guerra, Sí. una guerra activa, ¿cierto? Entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y veamos un poco cómo todos estos aspectos, claro, se nos sale de nuestro control, ¿no? Porque claro, tú cómo controlas una guerra. O sea, tú, por ejemplo, yo como aquí en Chiclana, en la frontera, en España, ¿cómo controlo una guerra? O sea, es imposible para mí yo poder controlar eso. Y entramos en miedo, ¿no? Entramos en temor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos miedo, es porque hay algo que no podemos sobrellevar nosotros, Ujú. ¿cierto? Hay algo que se sale de nuestras manos. Exacto. Y entonces empieza a tener ese miedo. Entonces veíamos filas enormes en gasolineras para poder repostar. ¿Por qué? Porque la gasolina se va a disparar el precio, ¿cierto? Porque por ahí dicen que el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Que es donde pasa el 20% del petróleo del mundo, ¿cierto? Entonces van a cerrar ese estrecho, entonces no va a haber petróleo, se va a subir el valor. Otras personas deciden ir a comprar papel higiénico a los supermercados, que siempre lo primero que saca es el papel higiénico y todavía no sabemos por qué. Yo creo que de los nervios la gente va mucho ahí al váter, ¿no? Va al baño, pero es eso. Y entonces lo asemejábamos mucho porque, bueno, nosotros tenemos dos niñas, yo creo que los que ven esto lo saben, y veíamos mucho esto en nuestra relación de padres con nuestras hijas, ¿no? Porque veíamos que es como una sensación de que a veces como no tienes algo bajo tu control, ¿cierto? Entonces te preocupas. Entonces yo asemejaba esta situación que está pasando ahora y el miedo que se viene de las personas y que realmente es el inicio de muchas cosas, ¿no? Una de las enfermedades que ahora más se ve es la ansiedad, ¿cierto? Ujú. Y la ansiedad es porque no tengo yo, o sea, no puedo tener yo controlado algo o porque tengo miedo de algo que ni siquiera ha ocurrido. Sí, sí, sí. Y ahorita que hablabas de las niñas, me acuerdo que casi siempre cuando ellas entran en un estado de desesperación, Sí, que se alteran por algo, es porque están intentando hacer algo sí, por sus mismas fuerzas, en sus mismas sobre maneras. todo la pequeñita. Sí, linda. Entonces, es como siempre que pasa esto y ella se desespera y se descontrola y yo voy, ¿qué es lo que pasa? No, es que no me puedo quitar el botón. Entonces, siempre es como que, pero me puedes llamar. Sí, No hay necesidad de que llegues a ese extremo. Me llamas y yo te ayudo, pide ayuda. Entonces, es como esto mismo, a ver, es un ejemplo real que vivimos con ellas, pero a la final seguimos siendo adultos y seguimos siendo a veces como teniendo esos comportamientos de niños, claro. ¿no? De querer intentar hacer todo a nuestras formas sin pedir ayuda y atormentándonos en un vaso de agua. Claro, sí, porque lo que tú decías es como que ellas entran en un estado como de shock, ¿cierto? Porque no pueden hacer algo y entonces se sobrepreocupan y entonces empiezan a gritar, empiezan a decir como que no puedo esto, o tengo miedo, ¿cierto? Y otras veces que sienten miedo de algo, pero claro, cuando ven que estamos ahí nosotros, entonces como que dicen, bueno, como que bueno, el papá Mm. tiene el control o la mamá sabe hacer esto, ¿no? Y es como eso, ¿no? Porque...
veíamos de que ahorita todo está en descontrol, ¿no? Sí. Y yo creo que va a seguir y mucho más, ¿cierto? Vamos a ver cosas aún peores. Y lo importante aquí es saber que hay una persona que tiene el control. Mm, Hay una persona que tiene el control. En la Biblia dice que a pesar de que veamos todo muy desordenado, Dios está bajo el mando de todo. sí. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando vemos que Dios está bajo el mando de todo, pues tenemos que tener tranquilidad, ¿no? Y entonces esto me llevaba a pensar algo. Hay una sensación de huerfandad en el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque sienten que o sea, no se sienten hijos de Dios, ¿cierto? O si se sienten hijos de Dios, no son verdaderamente hijos. Y entonces viene ese miedo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un hijo de verdad no solamente se siente hijo para pedir, porque hay muchas personas que dicen yo soy hijo de Dios porque yo le pido y Él me da, porque Él me da esto, porque Él me da lo otro, pero no solo ser hijo, sino que también cumplir lo que el Padre quiere para tu vida, ¿cierto? Porque un hijo cumple los sueños del Padre. Sí. Y no solo eso, sino que está de acuerdo con los sueños del Padre. Y yo creo que eso se da también por una razón, y es porque conoces a tu padre. O Sí, sea, yo creo que si no, que pasa como en la vida real, podemos tener un padre que está presente pero es ausente, o simplemente no creciste con tu padre. sí, Y claro, las decisiones que él tome o haga, digamos que van a ser entendidas o no según lo que tú lo conozcas a él. Y sí, vas a sentir esa seguridad o inseguridad según lo que ese padre te ha transmitido a lo largo claro. de tu vida. Sí, porque sí, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, en mi caso, yo no tenía un padre presente, ¿cierto? Y entonces a veces vienen esas pensamientos de como que todo está fuera de control y tengo que todo solucionarlo yo. Ujú. ¿Por qué? Porque en mi vida, digamos que no tuve, digamos, esa sensación de que había un padre que podía solucionar las cosas, ¿cierto? Y entonces es esto, es Y yo esto creo que especialmente. aquí algo que vamos a hablar también y que es importante y es la importancia de reconocer esto, ¿no? Sí. De desde qué punto esto nos puede afectar en nuestra relación con Dios. Mm, Lo que decías ahorita, porque claro, si Daniel ha crecido sin un padre presente, es como, claro, has crecido con que todo lo has tenido que hacer a tu manera, no sueles consultarle consejos o opinión a alguien más eso porque no es. estuvo, entonces te afianzas a lo que tú consideras, a lo que tú crees, y en cierta parte, a la final, esto termina afectando la relación que empiezas a tener con Dios, Sí. porque a veces nos pasa a nosotros mismos, como que yo hago unas cosas o pienso de una manera, Daniel piensa otra y es como, pero ¿por qué piensas de eso? Entonces es Ujú. como que, claro, claro, a mí se me facilita más hacer esto porque tal vez tuve una relación así, así con mi mamá, a ti tal vez se te dificulta o a ti se te facilita y esto a mí se me dificulta. Y esto es muy importante que lo tengamos aquí como un paréntesis presente, porque depende de la relación que hayamos tenido con nuestros padres terrenales, esto puede afectar positiva o negativamente la relación que vamos a tener con Sí. Dios. Bueno, y yo quiero enfatizar en esto, porque a la final a lo que queremos llegar no es, digamos, de que, porque bueno, hay personas que tienen una buena relación con sus padres, pero al final, si Cristo no está en la ecuación, digamos que también ahí no estamos en nada, ¿no? Sí, Porque lo que te queremos decir no es que tú seas, que hayas tenido un buen padre o un mal padre, o que tú seas un buen padre o un mal padre, no por lo que tú hagas, ¿cierto? Sino por lo que Cristo hace en tu vida, porque a la final todo se trata de Él, ¿no? Entonces, cuando un hombre o una mujer se sujetan a Cristo, ¿cierto? Y empiezan a impartirle eso a sus hijos, ahí es donde está la verdadera paternidad, porque la paternidad no es yo querer solucionar todo, ¿cierto? Sino que hacerle entender a mi hijo que yo estoy ahí como un instrumento del Señor, ¿cierto? Para poder, digamos, ejercer mi paternidad, ¿no? Y bueno, yo recordaba una historia de lo que estábamos hablando,
de cuando a veces sentimos miedo y temor de cuando vienen las cosas y cuando queremos tomar el control de todo, ¿no? Porque Sí. yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la actualidad, que todos quieren tener el control de absolutamente todo. Y recordaba, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Ujú. Vemos, Pedro era uno de los discípulos, ¿cierto? De los apóstoles de Jesús. Su hermano Andrés dice que fue uno de los primeros discípulos de Juan el Bautista. Sí. Ya había escuchado de Jesús y bueno, ya su hermano le había dicho, bueno, hemos encontrado al Mesías, este hombre es el Mesías, ya habían salido con él, pero resulta que hay un día en donde Jesús lo llama, ¿no? Todos los discípulos tuvieron un momento en donde reciben un Sí. llamado de Jesús. Tal vez ya habían escuchado de él, pero todos en algún momento recibieron ese llamado. Y bueno, aquí hablamos de un llamado, ¿no? De Mateo, ¿te acuerdas de Sí, sí, sí. Mateo? Que lo llamó Levi. Y lo llama y Pedro, pues su profesión era pescador, y lo llama y le dice, bueno, Pedro, ven, sígueme, ya no vas a ser pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres, y ahora te vas a llamar Cefas. O sea, viene Jesús, ¿cierto? Le da una nueva identidad, Ujú. porque el nombre habla de identidad, y de alguna manera u otra también le dice su propósito, ¿no? Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando llega a nuestra vida, nos dice, mira, tú no eres lo que te han dicho que tú eres. Daniela, tú no eres esto que tus padres inclusive han dicho que eres o que las personas alrededor han dicho que tú eres, sino que tú eres esto, tú eres mi hija amada, bueno, y todas las promesas que el Señor te puede hacer, ¿cierto? Sí. Inclusive hasta te da un nuevo nombre. Bueno, ahorita no se van a cambiar el nombre, ¿no? Aquí digamos que es como que habla de una identidad, ¿no? Sí, Eso es lo sí. que nos refleja de identidad. Bueno, también dice que en algún momento Él nos dará un nombre que solamente Él sabe, pero eso será más adelante. Entonces, vemos esto en Pedro. Viene, trae identidad, pero Pedro se comportaba como un huérfano, porque vemos que Pedro seguía a Jesús, pero no estaba de acuerdo con los planes que tenía Jesús. Y vemos que estaban ahí en esta iglesia, pues que era como una iglesia pagana, ¿cierto? Un lugar de sacrificio a dioses paganos. Y dice que les pregunta a los discípulos, bueno, ¿quién soy yo? Sí. ¿Quiénes ustedes creen que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y claro, Jesús dice, bueno, esto te lo ha revelado Dios. Muy bien, le diste el punto, esto te lo ha revelado Sí, Dios. sí, sí. Pero inmediatamente después les dice, bueno, como ustedes saben quién soy yo, pues entonces ahora les voy a decir mi plan. Pues bueno, yo tengo que morir y tengo que morir por... Les empieza a dar su plan. ¿Y qué pasa con Pedro? Señor, no, por favor, no, 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 o sea, no, no mueras, no, no, yo no voy a permitir que mueras. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, bueno, de alguna manera le dice, bueno, apártate de mí, Satanás. O sea, como de un momento a otro, Sí. ¿cierto? Empieza a ser utilizado por el Señor y a ser una herramienta del enemigo. Pues en el momento en el que yo no estoy de acuerdo con los planes de Dios. Y eso pasa con ser huérfano, porque muchas veces seguimos a nuestro Padre Dios, ¿cierto? Solamente para pedirles cosas, pero no estamos de acuerdo con su plan. Y Dios tiene un Ujú. plan para nosotros y Dios tiene un plan para todas las naciones, o sea, Dios tiene un plan, digamos, para cada caso. Y Y, tenemos que estar de acuerdo con eso. y esto, algo que me acordaba es muy importante porque lo que hablabas al principio, se están escuchando rumores, Sí, ya empezó una guerra, que no sé qué, y él, o sea, lo que nos va a permitir como estar un poco confiados de lo que va a venir es el hecho de conocer quién es Dios y ¿por qué? Porque cuando lo conocemos, entendemos, sabemos que es un Dios bueno, entonces entendemos que las decisiones y lo que Él permite, sí, de alguna manera, aunque yo ahorita lo vea como, uy, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Es como que al final decir, bueno, no lo entiendo, pero es que lo conozco, él es bueno, entonces algo bueno sí, hay ahí. Y eso nos permite estar como tranquilos, eso nos da paz en medio del caos, sí. de las alarmas, de todo lo que suena a nuestro alrededor. Tenemos paz porque sabemos quién es Dios, conocemos a Dios, sabemos que es un Dios bueno y aunque todo esto nos asuste, al final es como que Él tiene el control y algo bueno va a sacar de esto. Sí, entonces es como ello, ¿no? Y entonces vemos que en la historia de Pedro
Sí. siempre lo que tú dices, hubo como, siempre como queriendo tomar el control, Ujú. ¿cierto? Ahí también vemos, es conocido porque cuando vienen a apresar a Jesús, coge y le corta la oreja al soldado, ¿cierto? O sea, todo lo quería hacer a sus fuerzas, ¿no? Sí, sí. Cuando le Y dice que lo va a negar y él dice, cuando, no, eso no va a cuando pasar, no dice que lo... lo va a negar y en vez de confiar de las palabras de Jesús, no, no, te lo prometo, no, o sea, Pedro, lo vas a negar, ¿cierto? Y toda la vida lo recordó ahí con el gallo, ahí la negación. Pero entonces es tremendo esto, ¿no? Pero entonces me llamaba la atención y se los voy a leer ahí en Juan 20:17, ¿cierto? Y es que después de que él muere, ¿cierto? Lo van y lo buscan a la tumba, dice que llegan Sí. primero unas mujeres Ajá. y entonces, bueno, ya imagínense, estaba su maestro, el que siempre había estado con ellos, y bueno, estaban tremendamente tristes, ¿no? Y entonces ellos van al otro día de que de la crucifixión, de su muerte, Sí. y van por él, ¿no? Y entonces dice que María creía que él no estaba dentro él no lo vio dentro de la tumba, ¿cierto? Dice que se salió para afuera y entonces dice que vio una persona y ella creyó que era el jardinero. Y entonces ella creyó que era el jardinero y le dijo, Señor, por favor, o sea, devuélveme el cuerpo del maestro, pero era Jesús. Y Sí. aquí está pues este texto que es Juan 20:17, que dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no subió al Padre. Pero aquí es lo que quiero enfatizar, pero voy a buscar a mis hermanos, ¿cierto? Estaba enfocando a todos los discípulos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces lo que me sorprende aquí es que Jesús murió solamente, no solamente para salvarnos, sino también para convertirnos en hijos, ¿no? Y dice que Él después de morir resucita y lo primero que hace después de resucitar es que va al Padre, ¿cierto? Sí. ¿Y eso por qué es? Porque había un camino que estaba roto. O sea, sabemos que Adán, ¿cierto? Pecó y rompió un camino. Entonces ese camino estaba roto. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo primero que hace es restaurar otra vez ese camino que va hacia el Padre. Y se lo deja dicho a los discípulos, ¿cierto? O sea, voy a ir donde mi Padre, pero que también es su Padre y mi Dios que es su Dios. Y muchas veces nos comportamos, ¿cierto? Sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que Él es nuestro Dios, pero no nos comportamos así. Ya luego, si tú quieres leer en tu casa, en el siguiente capítulo está Juan 21 y dice que Pedro de nuevo, o sea, no le bastó, ya lo había visto resucitado y dice que vuelve otra vez y se va a pescar. Pero entonces aquí ya Jesús va, lo espera, ¿cierto? Le hace un desayuno delicioso. Qué rico sería comer algo que preparado por las manos de Jesús, pero le hace un buen desayuno y le dice, bueno, Pedro, ya es que, ya te he dicho que no vas a ser más pescador. O sea, le había dicho, empezó siendo pescador y terminó viéndolo pescar, pero Jesús ahí le dice, bueno, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Y le Sí. da ya la identidad. Esto también lo que yo veo es que a pesar de que nosotros nos intentamos salir de los caminos a veces de Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros, a la final Dios tiene un plan para ti y quiere que tú lo hagas, ¿cierto? Y esto fue lo que pasó con Pedro. Pero yo creo que Pedro no lo pudo entender hasta que verdaderamente recibió esa paternidad de parte de Dios, ¿cierto? Hasta que dejó de ser huérfano, porque inclusive ahí en Juan 21 dice que él le dice, le habló de la manera en la que iba a morir Pedro y le dice, te llevarán a donde tú no quieres. Sí, sí. O sea, le dice como que tú todo lo quieres tener bajo control, pero llegará un momento en donde te van a llevar donde tú no quieres, ¿cierto? Era la voluntad del Padre. O sea, Pedro ya iba a empezar a cumplir la voluntad del Padre. Ya iba a dejar de cumplir sus propias expectativas. Algo que me llama aquí rápidamente la atención es, y porque otra vez la importancia de conocerlo. En ese momento, claro, Pedro no reconocía la paternidad Sí, de Dios, de Jesús en su vida, y por eso en un momento en que se vio solo, en el que aparentemente Dios los había abandonado, sí, se había muerto Jesús, su Mesías, se murió, ¿y qué hicieron? Volvieron atrás, dejaron todo lo que habían empezado. Y aquí lo que me acordaba ahorita que lo decías es cuando, o sea, en ese momento que ellos estuvieron solos, Jesús siempre estuvo activo, o sea, Jesús sí, estuvo era conectando otra vez ese puente que había sido quebrado, o sea, él seguía trabajando, pero claro, ellos no se dieron cuenta. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque no, en ese momento no lo reconocían como tal, como un no lo padre, entendían. sí, no lo entendían. Y claro, la importancia de que
de que a veces no sentimos que Dios está actuando en nuestras vidas, pero si lo conoces, sabes que Él está ahí, que está contigo siempre, y aunque no lo sientas, en algún momento verás la voluntad de Él, lo que ha estado haciendo. Sí. Pero eso solamente se da cuando lo conoces realmente. Y bueno, la invitación de hoy es esa, ¿no? Que aceptemos a Dios como nuestro Padre y que empecemos a confiar en sus planes.